Hemos venido estudiando el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, y en esta ocasión vamos a estudiar brevemente acerca del libro de Números. Les invito a abrir el capítulo 13 de Números, del cual saldrá todo el texto de lo que es el mensaje de esta mañana. El libro de Números, y como su nombre lo indica, habla acerca de algunas cifras. En este caso se trata de un censo que Dios comandó al pueblo de Israel de hacer de todos los hombres mayores de 20 años para saber cuántos varones habían disponibles para que en caso de batalla o en caso de tener que ir a defender su tierra, tuviesen la cuenta de cuántas personas iban a estar involucradas. Pero también este libro trata acerca de esa travesía que hubo en el desierto. Trata acerca de ese mensaje o esas situaciones que ocurrían en ese desierto cuando habían salido del monte Sinaí, del desierto de Sinaí, hacia su camino a la frontera con la tierra de Canaán, que era parte de la promesa de Dios y que Dios les está dando a ellos para que tomen esa tierra. Cuando abrimos nuestras Biblias en el libro de Números, el capítulo 13, vemos que el primer versículo dice: Jehová habló a Moisés. Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces vemos que nos estamos preparando hacia un evento que es importante para el pueblo de Israel. Dios ya había prometido que les iba a dar la tierra. Eso era algo garantizado. Sin embargo, la humanidad siempre anda buscando algo más o buscar poner un pero. En esta mañana vamos a estar viendo 3 puntos sacados de este capítulo, en el que vamos a ver en primer lugar que hay una misión que le es dada al pueblo de Israel. Luego vemos cómo el pueblo de Israel, o en este caso estos 12 hombres que fueron seleccionados, llevan a cabo esa misión. Y luego, ya que cumplen su misión, ellos van a dar un reporte. Y como el mensaje dice, desearíamos que fuese un buen reporte. Pero, como ven en pantalla, aparece dudoso en señales de pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que algunos dijeron contra lo que otros dijeron, y si realmente este fue un reporte que era bueno, o no era tan bueno para con Dios. Cuando continuamos con nuestra lectura del texto, leemos, como mencioné, que hay 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Salvo los levitas, que como vimos la semana pasada, el libro de Levíticos es especialmente las reglas que fueron dadas a este grupo para que se hicieran cargo del tabernáculo primeramente y luego del templo. Esta tribu fue en cierta forma cubierta por los 2 hijos de José, porque entonces en lugar de la tribu de José estaba la tribu de Efraín y Manasés tomó ese lugar que hacía falta de levitas. Y de entre estos hombres se mencionan a 2 que quienes estudiamos bastante la Biblia podemos traer a memoria: Caleb y Josué. Caleb de la tribu de Efraín, Oseas, que de luego Moisés llama Josué, que era la tribu de Efraín, y Caleb, que era la tribu de Judá. Preparándonos para lo que vamos a ver primeramente esa misión, y vamos a estar leyendo este texto y viendo qué es lo que Dios nos hace ver allí, para más tarde poder ver la aplicación en nuestras vidas hoy en día de cómo esto puede afectar la vida de un cristiano al punto de incluso perder lo que es su salvación. Leamos primeramente versículos 17 al 20 de Números 13. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndolos: subid de aquí al Negev, y subid al monte. Negev era una tierra que estaba del lado sur de donde ellos estaban. Y Moisés, en base a lo que Dios ordenó, está enviando a estos hombres hacia esa tierra. Lo está enviando a una tierra que, como vemos en la foto, suele ser un área desértica, un área que a veces para algunas personas sea algo difícil. Sin embargo, vamos a ver que esta tierra en ese momento era de gran valor. Continuamos porque dice: y observad la tierra como es. Moisés, ese hombre que fue temeroso, que dudaba de su capacidad para hablar con las personas, ahora se nos muestra como un hombre que no solamente da una orden, sino que la da bien explicada. Ahora no se trata de decirle a una persona que, bueno, traiga el pan. No, pero ¿qué tipo de pan? Ya, vemos que el hombre Moisés como tal, como líder, les da detalles específicos de lo que ellos tienen que hacer en esa tierra. Y repito, no se trata de hacer cosas porque tenía dudas de la tierra, porque Dios lo había prometido.
Pero el pueblo de Israel sí tenía sus dudas y Moisés entonces les comienza a dar este tipo de órdenes claras. Primero dice, miren cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Vemos que no solamente es que Él los envía a ver, sino que les está dando detalles de cómo es el reporte. Un reporte no detallado, sino que va punto a punto. ¿Es débil o es fuerte? ¿Es una tierra que está habitada o no? ¿Sí o no? Es prácticamente el reporte que Él está pidiendo a estos hombres que hagan. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos, que indicaría que son personas que simplemente andan errantes por allí, o si plazas fortificadas, personas que han establecido una ciudad, un pueblo en esta tierra. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Vemos todos estos detalles que le da. Vemos todos estos detalles que Moisés le da a estos 12 hombres. Y no eran cualquier tipo de hombres, porque vimos que eran príncipes o gobernantes en sus tribus. Eran hombres de valor, hombres de importancia, hombres que estaban tomando una responsabilidad, no solamente para con ellos, sino para toda su descendencia, para toda su tribu que venía con ellos. Hoy en día Dios nos da ciertas instrucciones de lo que debemos de hacer para ser parte de su pueblo. Y sin embargo muchos deciden ignorarlas. Y muchos de los que le hemos obedecido, a veces decidimos escoger cuál me gusta más. Voy a hacer esto porque Dios me lo dice, pero esto que Dios también me pide, no soy tan bueno para eso. Sin embargo, aquí, en lo que hemos visto brevemente, la misión es dada. Vayan a esas tierras del Negev, vayan a esas tierras del sur y verifiquen qué tan buenas tierras son. Pero ya anteriormente Dios había dicho, es una buena tierra la que les estoy dando. Procedemos entonces a ver los detalles de cómo se lleva a cabo esa misión. Y vemos versículos 21 al 25 que dicen, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amar. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesal y Talmal, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Breve detalle sobre esto, la gente de Egipto consideraba que ellos fueron la primera civilización, que eran los primeros que tenían una gran ciudad. Sin embargo, la escritura nos hace saber que esta ciudad a donde estos hombres estaban llegando, incluso existía 7 años antes de que los egipcios fundaran la ciudad de Zoán. Llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento o un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Prestemos atención a este tipo de tierra. Acabo de mencionar que es una tierra desértica. Sin embargo, incluso hoy en día hay grandes viñedos en esa área. Es una tierra fértil. Era tan fértil que yo no recuerdo ahora en la época que acaba de pasar, la época navideña, en que por lo general es cuando más consumimos uvas en este país, haber visto que 2 hombres llevaran con un palo un racimo, porque no podían cargarlo en su mano. Vemos la cantidad de fertilidad, lo fructífero que era la tierra, que requirió que 2 hombres llevaran un racimo. ¿Cuánto pesaba ese racimo? No lo sabemos. Pero la Biblia nos está haciendo ver, era muy buena tierra. Era la época de uvas y ciertamente esas uvas eran muy buenas. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol. La palabra en el hebreo Escol significa racimo. Debido a ese gran racimo, debido a esa gran producción, decidieron llamar ese lugar el Valle del Racimo de Uvas, o el Valle de Escol, que es lo que estábamos leyendo en ese pasaje. El racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Hermanos, todos nosotros tenemos trabajos y por ejemplo volvemos a nuestro hogar el mismo día. Podemos ver que era una gran tierra y que a diferencia de la modernidad, el transporte tal vez no era tan fácil como hoy en día, pero estos hombres tomó 40 días revisar ese terreno. No fue una tarea fácil, fue un largo trabajo. Y podemos ver también que debemos de valorar ese término 40 días, porque vamos a ver más adelante qué representan esos 40 días en la historia de Israel. Vemos, hermanos, que definitivamente hay un trabajo grande que hacer, y estos hombres reconocieron, en base al poquito que hemos leído, que era una buena tierra, que era un buen lugar, que Dios ciertamente no se equivoca, que lo que Dios promete, eso lo da. Es una enseñanza que también para nosotros está hoy en día. Es
Es una enseñanza que nos permite ver Dios ciertamente cumple sus promesas y lo que nos ha prometido llegará a ocurrir. Él les había prometido esta tierra y así lo hizo, así se las daba. Y sin embargo estos hombres tenían dudas que fueron a hacer esa misión que Moisés entonces ordenó que ustedes tienen dudas, vayan, envíen a estos príncipes que vean esa tierra. Y lo que hemos leído es muy buena tierra. Pero leamos entonces qué fue el reporte que fue dado. ¿Y por qué me refiero a este reporte como uno dudoso? En primer lugar, versículo 26. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Todos los que hemos trabajado alguna vez con una empresa y tenemos que dar reportes, solemos dar los detalles, hasta por más mínimos que sean, del trabajo que se ha hecho, para que nuestro empleador pueda decir, efectivamente está todo lo que necesitaba saber de él. Estos hombres llegaron después de esos 40 días y se reunieron con Moisés y Aarón, quienes eran los líderes del pueblo de Israel, y no solamente con ellos, sino que nos hace saber el texto, toda la congregación, todo ese grupo estaba allí. Todo ese grupo escuchó este mensaje, escucharon este reporte, y no solamente lo escucharon, sino que también lo vieron, porque como dice, vieron el fruto que había en esa tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Es una tierra fértil, es una tierra buena, es un buen lugar en el que podemos habitar, es un buen lugar en el que podemos estar. Definitivamente, lo que Dios ha dicho es cierto. En la vida cristiana debemos de reconocer lo que Dios dice es cierto. Un cristiano no actúa solamente por su pensar o por sus sentimientos, actúa por lo que la palabra de Dios dice y hace de acuerdo a ella. Estos hombres hicieron el trabajo y vemos aquí qué positivo es ese reporte, es un buen reporte. La tierra es buena. Mas el pueblo que habita aquella tierra, y este es el problema de la humanidad, siempre tenemos un pero. Yo iría a visitar a la hermana, pero, yo iría a hacer este trabajo, pero, siempre hay un pero en la humanidad. Lo que no hay en Dios. Dios siempre es positivo y siempre busca que tengamos bendiciones. Vemos que estos hombres con ese más, podemos traducirlo también como un pero en este caso. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran conocidos por ser grandes, por ser gigantes. Como todos conocemos el varón de Neftalí, a mí me haría miedo que me tiene un puñete, porque es un hombre grande, es fuerte, ¿verdad? Hay hombres que quizás sean más grandes que él. Tal vez el tema de esos hombres, no sabemos. Pero ciertamente, una persona cuando ve a alguien que lo intimida, se llena de temor. Y estos hombres llegaron a hacer eso. Se les olvidó, Dios ya les dijo, esto es para ustedes. Se los estoy dando, los mandé para que vean que es cierto lo que les estoy dando. Pero estos hombres continúan con esta decepción. Vemos que Amalek habita el Negev, en el versículo 29, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. No solamente eran estos nombres grandes de Anac, habían otros pueblos que habían tomado esa tierra. Y es que, hermanos, ¿quién se va a vivir a la serranía si no tiene forma de poder prosperar? Estos hombres no vivían necesariamente en el desierto. Vivían en un área buena del desierto, una tierra fértil, que los otros grupos incluso se dieron a dar cuenta, es buena tierra. Hay una gran promesa, hay un gran detalle aquí, ciertamente es algo bueno para el pueblo de Israel. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Caleb, uno de esos 12, se levanta y habla, calla a todos los demás y les hace saber, dejen de hablar cosas negativas. ¿Cuál es el problema con la humanidad? Muchas veces buscamos lo negativo en vez de lo positivo. En vez de ver las cosas buenas que podemos hacer, buscamos las cosas malas que nos pueden pasar. Como diabético que soy, me cuesta adaptarme a no comer dulce porque es algo rico. Pero tengo que comprender, si quiero vivir más, necesito poner un alto en esa forma de vivir. Así pasa con cada uno de los que tenemos distintos problemas de salud. Sabemos que debemos de adaptarnos a ciertas formas, hacer ciertos cambios para seguir adelante. Estos hombres están hablando cosas negativas y Caleb los detiene inmediatamente y les hace saber, dejen de hablar de eso, dejen de ver lo negativo. Miren qué hermoso lo que él dice, porque les dice, subamos luego. Ya, han vuelto después de 40 días.
están cansados de ese viaje. Estos hombres comienzan a poner quejas, mas Caleb les hace saber, vamos, se puede hacer esto. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Romanos 8:31 se nos dice acerca de que podemos hacer todo porque Dios está con nosotros. Dios es más grande que cualquier otra cosa que haya en este mundo. Y en este caso, ellos eran el pueblo elegido de Dios. Tenían un propósito. Dios sabía lo que estaba haciendo con ellos, mas ellos seguían dudando. Dios sabe qué está haciendo con nosotros hoy en día, mas algunos de nosotros dudamos. Nosotros debemos de comprender, Dios tiene un gran plan, no solamente para conmigo, sino para con todos mis hermanos en Cristo. Y que la iglesia siga creciendo, que siga fructificando, que siga trayendo más almas a que conozcan la verdad y que puedan formar parte del cuerpo del Señor. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Sigue la negatividad. ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces? La mayoría gana. Pero sabemos que en las cosas de Dios la mayoría no gana, el que gana es Dios. Estos hombres seguían con esa negatividad a pesar de que Caleb les dio ese buen reporte. Sí podemos tomarlo. Recordemos también al rey David, antes de que fuese rey, siendo siempre un pastor, él tenía fe de que Dios le iba a ayudar a vencer a Goliat. Y efectivamente así fue. Goliat murió con una simple roquita. Siendo un hombre que tenía tantas armas y tanta protección, una pequeña piedra se encargó de matarle. Porque David tuvo fe en que Dios estaba con él y le iba a ayudar a ganar esa batalla. Misma fe que debemos de tener todos nosotros. Mas los varones que subieron con él dijeron, lo acabo de leer, versículo 32, hablaron mal entre los hijos de Israel. Por hablar mal no significa decir vulgaridades o palabras obscenas. Simplemente comenzaron a ser negativos, comenzaron a ser pesimistas, comenzaron a pensar, esto no se puede hacer, y comenzaron a divulgar esto. ¿Y qué pasa entre la multitud? Comienza a escuchar esto, comienza a ver esto. Y como vemos en el pasaje dice, de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla. Ahora incluso está diciendo, no solamente allá la tierra que nos prometieron, sino en el caminito donde íbamos comenzamos a ver cosas que no nos gustan. Es lo que hacen ver ellos. Es tierra que traga a sus moradores, o sea, una tierra peligrosa. No. La tierra es muy bonita, fluye miel, leche y miel, es fructífera, hay grandes viñedos, hay grandes racimos de uvas, pero el camino para allá no es tan fácil. ¿Qué es lo que están buscando? Desmeritar lo que Caleb había dicho, desmeritar lo que se les había dado. O sea, comienzan a ver, estamos perdiendo esta batalla, comenzamos a meter otras ideas por detrás. Es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Como mencioné, Naftali es un hombre alto, pero sé que es un hombre bueno. Pero estos hombres vean al hombre alto y consideran, es una amenaza porque yo soy pequeño y me puede golpear y me puede lastimar. Me puede hacer daño porque realmente nosotros no tenemos la corpulencia, si se existe la palabra, el cuerpo que estos hombres tenían. También vimos allí gigantes, o sea, no solamente que eran hombres grandes, ahora vemos hasta incluso gigantes, hemos visto hombres más grandes, los hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Ojalá fuese el término como nos referimos a langostas, las que vamos al mar y que son tan sabrosas. Por langosta se refiere a los que son similares al saltamontes, al grillo. Cuando era niño yo recuerdo que salía al patio de mi familia o cuando visitaban el campo y siempre había grillos y uno lo agarraba y a veces le hacía hasta trastadas, por así decirlo. Le hacía su travesura de que le arrancaba las patitas porque es un animalito pequeñito para mí. Ya, es nada. Así lo veía yo como niño, un saltamontes, nada, es un animalito, mira, lo agarraba, a veces uno los agarraba con un hilo, para tener de que mascota por ahí, verlo gritando. Travesuras que uno hacía con saltamontes, era el pensamiento y el complejo que estos hombres tuvieron. Somos unos saltamontes para ellos, no somos nada, pueden destruirnos, y ciertamente infundieron temor. Versículo 1 del capítulo 14 dice, toda la congregación gritó Dios voces y el pueblo lloró aquella noche, se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel, les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. El pesimismo tomó a todo el pueblo. Ese reporte, como mencioné, no fue del todo bueno, porque las cosas buenas fueron ocultas por las cosas malas. El temor tomó lo bueno que había en esa tierra. Tenemos que comprender, hermanos, que efectivamente este tipo de situaciones causan dudas en las personas. Tener una mala actitud causa que nuestros hermanos tengan una mala actitud.
Aquellos que estamos a cargo del liderazgo en la iglesia, debemos dar el mejor ejemplo. Debemos ser varones que se rigen por lo que Dios dice y no por lo que el mundo ofrece. Hay muchas cosas en la tecnología que se pueden utilizar para bien, mas algunos deciden utilizarlas en cosas vanas y sin sentido. Hay muchas cosas que podemos hacer en la iglesia y afectar a lo que la comunidad piense de la iglesia. Ciertamente varias veces hemos escuchado, y eso que dice que es cristiano, y eso que dice que es la única iglesia, y eso que dice esto y lo otro y lo otro. Porque nos acobardamos como el pueblo hizo en ese caso, y comenzamos a dar malas señales de lo que la iglesia realmente es. Debemos comprender que este reporte bueno, era bueno. Perdón por la redundancia, pero tenemos una situación de que las cosas que habían, incluso ya Dios les había dicho, los acabo de sacar de Egipto. Les he dado maná, les he dado todo lo que ustedes necesitan para seguir adelante porque esta tierra ha sido prometida a ustedes. Yo se las voy a dar. Pero también Dios nos enseña, no todo es gratis. A veces los padres se equivocan pensando que dándole todo a sus hijos, ellos serán buenos hombres o buenas mujeres. Dios nos enseña, tienen que ganárselo, tienen que trabajar por ello. Dios nos hace saber, sí, efectivamente somos el pueblo de Dios, pero tenemos que mantenernos siendo el pueblo de Dios. Para ir concluyendo, hermanos, deseo ver unos pequeños detalles, porque como acabo de mencionar, es el libro de números. Y cuando hablamos de números, muchos comienzan a hablar finanzas, muchos comienzan a sacar reportes de cómo está su economía. El libro de números, como mencioné, era un censo. Y en este censo había gran importancia. Pero antes de ese número, hay un número más importante de ellos. Hay un evento que incluso fue antes de eso. Y es que entre toda la multitud, entre toda la humanidad que había en la época de Noé, Pedro nos hace saber que efectivamente solamente 8 personas se salvaron del diluvio. Estas 8 personas siendo Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas en ese gran barco fueron los únicos que se salvaron en ese momento. Un número importante a recordar, porque el mismo pasaje nos hace saber que así como fue el arca en ese momento, el bautismo lo hace hoy en día. El bautismo es el que nos permite ser salvos y entrar en la iglesia que es del Señor. No es nuestra, sino del Señor. De lo que hemos visto, en el censo se contaron más de 600,000 varones mayores de 20 años. Pero lo que es más sorprendente es que cuando estudiamos el libro y estudiamos la Biblia, solamente 2 personas, solo 2 de esos hombres entraron a la tierra prometida. Josué, que fue el sucesor de Moisés, y todo esto lo sabemos cuando leemos los libros del Pentateuco y pasamos al libro de Josué y vemos cómo fue un gran líder y cómo incluso su nombre significa Salvador. Hoy en día hay otro Josué que es más importante que este, que es Jesús. Mismo nombre, diferente forma de escribirse. Pero Jesucristo es nuestro Salvador y nos permite entrar a esa tierra prometida que Dios nos ha dado. Así como Josué, siguiendo a Moisés, llegó al pueblo de Israel allá. Y Caleb es el otro. Y cuando leemos Números 14:23 y José 15:13 al 14, leemos cómo a Caleb se le entrega esa tierra. Fue el único hombre junto con Josué en dar un buen testimonio. Este es un buen reporte, esta es una buena tierra, tomémosla, vamos a ella. El cristiano tiene que tener ese pensamiento, yo puedo con esto, por más que el mundo me tiente, yo puedo seguir adelante, porque Jesucristo murió por mí, Jesucristo dio su vida por mí, Jesucristo me enseñó lo que tengo que saber para seguir adelante, y todo eso lo aprendo en su palabra. Tenemos estos 2 hombres que de entre esos 600,000 fueron los únicos que entraron, junto con la descendencia de estos otros hombres, porque se les prohibió a estos hombres pasar allá. 40 años, como mencioné, es otro número importante que les dije que recordaran. 40 días pasaron reconociendo esta tierra, y en base a su desobediencia, Dios les castigó con 40 años en el desierto, para que no pudiesen estos hombres que tuvieron poca fe entrar a la tierra que Dios les había prometido. Y solamente se les permitió entrar a los 2 que hemos mencionado, Josué y Caleb. En el Nuevo Testamento leemos de 12 hombres que Jesucristo escogió, seleccionó, buscó, trabajó con ellos, les hizo saber, ustedes serán mis testigos y llevarán mi mensaje por todo el mundo. Esos 12 hombres son los 12 apóstoles. Y gracias a los escritos de ellos es que tenemos el Nuevo Testamento hoy en día. Y gracias a todo lo que ellos hicieron, podemos saber que efectivamente Jesucristo murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados.
Un último número que quiero repasar es 144,000, porque muchos grupos religiosos lo mencionan constantemente. Y es que Apocalipsis habla de 144,000 sellados, o 144,000 que estarán en la presencia de Dios. Si algo debemos recordar es que, a pesar de que los números anteriores que hemos mencionado sí son literalmente cantidades, en el libro de Apocalipsis todo es simbólico. La mayor parte del libro es simbólico. Y este número que quiere representar es 12 veces 12. 12 tribus del Antiguo Testamento, 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Se completa el mensaje de Dios, formando ese 12 por 12, 144. Y el 1000 es para acentuar, porque el número 10 es perfección, es algo completo. Lo que se trata de hacer saber es lo completo de lo completo de lo completo. O sea, no hay nada que quede por fuera. Todo aquel que obedece la voluntad de Dios y se somete a ella, formará parte de ese número, sin preocuparse si era el 144,001 o no. Tenemos esto que saber. Necesitamos comprender todo esto. Y por eso es que cada uno de nosotros tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué tan bueno es nuestro reporte? Que cuando llegue ese día que yo me presente frente a Jesucristo en ese tribunal, que me presente frente a Él, pueda decirle, he hecho un buen trabajo, mire mi reporte, hice lo que usted me pidió. Me comprometí a obedecerle en el momento que me bauticé y continué mi vida fielmente hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Es por eso que aquellos que no han obedecido el Evangelio necesitan comprender que lo han escuchado ser predicado. Porque necesitamos escuchar la palabra de Dios para creer en ella. Y no solamente creer en la palabra de Dios, sino creer que Dios es quien dice ser. Y entonces cuando comprendemos eso, podemos ver que podemos arrepentirnos, cambiar nuestra mente y ver las cosas que Dios espera de nosotros. Ver que efectivamente no vivo la manera que debo de vivir y necesito enderezar mi camino para ponerme en la ruta que Dios ha trazado. Y es entonces cuando puedo decir, como Pedro dijo, efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesarlo ante el mundo, porque Jesucristo nos ha dicho que así como nosotros le confesamos a Él, Él nos confesará delante del Padre. Qué triste será el día en que cuando estemos frente al Padre, frente a Jesucristo, Él diga, no los conozco, apártense de mí. Pero qué hermoso va a ser si Él nos dice, vengan acá mis siervos buenos y fieles. Qué hermoso será tener esa oportunidad. Y para llegar a esa oportunidad tenemos que dar el primer paso. No podemos entrar en una casa si antes no hemos pasado por su puerta. Y es de ahí que el bautismo es tan importante. Porque es el bautismo el que nos permite entrar a la iglesia del Señor. No tenemos permiso de ser parte de la iglesia del Señor, del pueblo del Señor, si no hemos tomado esa decisión de voy a ser bautizado para que Dios perdone mis pecados. Que es el principal propósito del bautismo. Poder ser limpio, dejar de ser como el carmesí y ser como la lana. Dejar de poder ser esa persona que Dios espera que yo sea y continuar allí. Pero muchos de nosotros ya hemos hecho eso. ¿Qué me toca ahora? Vivir fiel hasta la muerte, como mencioné en Apocalipsis 2:10. ¿Y si me equivoco? ¿Y si peco? ¿Me voy a quedar por fuera? Algunos pensamos eso, algunos dudamos. Lo importante es que sabemos que Dios tiene la ley del perdón. Y aquellos que hemos obedecido el Evangelio, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Y Él es justo y bueno para perdonarlos, tal como leemos en 1 de Juan. Jonathan va a proceder a pasar adelante y dirigirnos el himno de invitación. Y como hemos hecho anteriormente, les pedimos que se levanten para entonar este himno. Y si tienen necesidad de oración o desean obedecer el Evangelio, háganos saber permaneciendo de pie cuando termine el himno. Jonathan.